Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que Él nos da. Amén. De venir ante su presencia para adorarle, para exaltarle. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la primera epístola universal de Juan, primera de Juan, capítulo 1. Voy a dar lectura desde el versículo 5. Ustedes van a llevar la lectura ahí visualmente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el versículo 10. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es? Dios es luz y no hay. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dé gloria a Dios y tome asiento, por favor. Vamos en esta noche a hablar de mi ética cristiana. Dígase a sí mismo: mi ética cristiana. Con la dirección de nuestro Dios y esta base bíblica, vamos en estos minutos próximos a estudiar la palabra de Dios y comprender un poco nuestro diario vivir, nuestro comportamiento como hijos de Dios, como cristianos que somos. Porque si decimos ser cristianos es porque pertenecemos a Cristo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hablar de la ética cristiana es hablar de la teología moral. O sea, estamos hablando de ética y de moral cristiana. Esto prácticamente radica en la práctica del bien y de las buenas obras. Es decir, ese comportamiento, esa ética, ese buen comportamiento que como hijo de Dios lo llevo a cabo, y así como Jesucristo lo manda en el Evangelio. Y esto debe estar inherente al Hijo de Dios. Es decir, la ética y la moral cristiana no es para consultarla y dejarla en la teoría, sino traerla y practicarla. Porque resulta que la ética no es para ponerla en práctica solamente cuando estoy aquí en el ámbito de congregación, sino también ponerla en práctica cuando voy a la tienda, cuando estoy haciendo la fila allí para pagar el mercado y al de adelante de la fila se le cae el billete de 20,000 y rápidamente usted le pone el pie o se agacha a recogerlo y decirle: hey, señor, tenga cuidado, porque así también hacen paquete chileno, ¿no? En los bancos dejan caer el paquete y después dime si se le cayó, salgamos y repartimos. Entonces, hablar de ética cristiana es cuando eso pasaba antes en los buses, ahora es con la tarjeta, pero por el afán el conductor de la guerra del centavo, por no dejarse ganar del que venía atrás, entonces conduzca, reciba el dinero, dé vueltas, y le daban 5,000 de más. Y usted, gracias Dios, estaba esperando estos 5,000. No son suyos, son del señor conductor.
hablar de ética cristiana es de eso, de esas cosas sencillas, que no tomamos lo que no es nuestro. Estamos hablando del bien y el mal en el comportamiento humano. Y la regla de oro en este ámbito de ética y de moral cristiana es tratar a los demás como queremos ser tratados. Estoy seguro que si yo veo que alguien me va a quitar y di lo que era justo, pagando lo que era, pero me están cobrando lo que no es, pues yo voy a hacer el reclamo. Entonces, ¿por qué cuando es al contrario me quedo callado? Entonces, de eso vamos a ver en esta noche. Y partiendo del primer texto encontramos la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y expone el escritor: Dios es luz. Cuando la palabra de él dice que Dios es luz y no hay oscuridad en él, quiere decir que la plenitud de su divinidad es luz. Y el que anda en la luz no puede andar en tinieblas, porque es día o es una de dos. Si es noche, si es día, pero no están las dos al mismo tiempo. Una cosa es que se pase un eclipse de sol, pero sigue siendo día. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Y en los siguientes textos encontramos los sí condicionales. Escúcheme bien, los sí condicionales y de suposición. Los textos siguientes no hablan de sí afirmativos, sino de sí condicionales. Y vamos a verlos. ¿Cuáles son? El primero de ellos es si decimos que estamos bien. Si decimos, porque es que si decimos, pero no lo vivimos como lo decimos, ya estamos mintiendo. Si decimos que soy hijo de Dios y me comporto como hijo no de Dios, haciendo lo que hacen los hijos de los hombres, los que no tienen temor de Dios, entonces estoy mintiendo. Si yo hablo o predico de honestidad y estoy siendo deshonesto con mi tiempo, con mis finanzas, con mis deberes cristianos, estoy mintiendo. Entonces estoy saliéndome del ámbito y del círculo de la ética como hijo de Dios, de la ética cristiana. Entonces el primer sí condicional es: si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Eso dice esta traducción, palabra de Dios para todos. El segundo: si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, entonces tenemos una bendición. Dice que si eso lo hacemos así, viviendo en la luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces viene mi pregunta: ¿por qué entonces comportamientos de rivalidad en medio nuestro? ¿O por qué miramos con ojos de pronto de, no sé si usar la palabra envidia, no sé si quepa ahí? Porque quizás Dios está bendiciendo más a mi hermano y quizás yo no puedo estar en el nivel que él está, y por eso yo no me le acerco a saludarlo, sino que lo evado. Yo creo, hermanos, que la comunión, y esa fue el motivo por el cual los 120 fueron llenos con el Espíritu Santo, porque estaban en comunión los unos con los otros. Si queremos ser bendecidos, debemos estar en comunión, y para estar en comunión debemos vivir en la luz como Dios vive en la luz. Amén. Debemos vivir en la luz. Y dice: y la sangre de Jesús su Hijo continúa, dice esta versión, continúa purificándonos de todo pecado. ¿Por qué
me gustó como dice esta traducción, porque es que el Señor Jesucristo ya nos perdonó. El Señor Jesucristo ya nos limpió. Pero como dice el apóstol Pablo, esa lucha de la carne con el espíritu, y lo que no quiero hacer, eso hago. Por eso tenemos la ventaja en esta dispensación, por la gracia, la misericordia de Dios, que si cometemos pecado, tenemos un abogado, tenemos al mejor, tenemos al perdonador, tenemos al quien nos limpia. Si 70 veces, 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Jehová. Y hasta 70 veces 7, perdonándonos. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Pero no por eso entonces, como estoy en la gracia, voy al culto y de una vez programo mi salidita del círculo. Entonces, como va a haber final, pues como le llaman por ahí, unas chelas no caen mal. Cuidado, porque hay veces en la euforia y dejamos como que esa parte, esa naturaleza humana supere la naturaleza espiritual, y queremos dejar que el cuerpo domine el espíritu, y la palabra del Señor nos enseña es lo contrario. La carne es la que se debe sujetar al espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Se dice que hasta ahí era el texto original. Hasta ahí era el texto original en hebreo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque se entiende que el que está en Cristo Jesús no anda conforme a la carne, se entiende, sino conforme al Espíritu. Tercer, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque la explicación es precisamente lo que estábamos hablando. No, yo no peco, hermano. Y si analizamos al final del día, antes de irnos a dormir, y hacemos una autoevaluación desde el momento que nos despertamos, todo lo que pasó en el día. Yo le mentí a mi jefe, le dije que era que el bus se había varado y por eso llegué media hora tarde, y mentiras. Se quedó hasta tarde haciendo lo que no debería haber hecho, se trasnochó y se despertó tarde, no escuchó el despertador, y por eso, pero es una mentira chiquitica, una mentira piadosa. Estamos mintiendo, es decir, estamos en ese comportamiento no ético cristiano, en cosas tan sencillas, en decir, nos vemos mañana para hacer el trabajo a las 12 en punto. Gloria a Dios, somos hijos de Dios y somos miembros de la Camelia, llegamos a la 1:30. Ojalá, hora cristiana, dice la hermana Rosalba, y no por allá a las 12:01. Si llegamos a las 2:30, para usted y para mí, eso se ha convertido en un hábito, quizá, y podemos decir, eso es normal. Es más, ni lo vemos como pecado. Pero hermanos, si yo dije que iba a estar a las 2 y llego a las 2:30, ¿qué está pasando? Mentí. Nosotros lo podemos llamar, es que soy irresponsable, es incumplido. Mintió. Mentí. Así de sencillo, en cosas tan insignificantes. Le decimos a los niños, es que si no se toma la sopa, entonces, y nos inventamos historias raras para que tome la sopa. Y nosotros vamos acumulando en nuestra mente comportamientos y hábitos, costumbres,
y las llevamos a las siguientes generaciones y ya después eso se convierte en un hábito. Así como cuando adquirimos compromisos financieros. Más adelante voy a tocar ese punto. El siguiente, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y finaliza con este. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso, y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Hermano, estamos como la luz de la aurora. Estamos como la luz de la aurora, pero seguimos cometiendo faltas. Seguimos perfeccionándonos, y si decimos perfeccionándonos es porque aún somos imperfectos. ¿Es así? Somos imperfectos. Dios se ha encargado de tener misericordia de nosotros, y por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Eso está en Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Qué fuerte, ¿no? Entonces pensemos muy bien si mentimos. Podemos ya ir evaluando qué hicimos hoy. Yo trabajo en el área comercial. Yo prácticamente desde pequeño me han gustado las ventas. Y el comercial generalmente, y los que son vendedores aquí, que yo sé que hay varios en diferentes segmentos, áreas, pero si realmente, cómprelo, aprovéchelo. Si realmente le estoy dando es al costo, resulta que eso ya tiene un margen del 10, del 15, del 20. ¿Para qué decimos eso? Yo no me estoy ganando, no me estoy pegando de nada. Llévelo. ¿Por qué decimos eso? Estamos mintiendo. Nos inventamos las promociones, y eso lo vemos en las grandes, sin mencionar aquí porque esto está quedando grabado y está en redes sociales, grandes superficies. Originalmente el precio es de 100,000 pesos del producto. Lo inflan a 150 y después sale la superpromoción del 50%. ¿Cómo lo compró? ¿En cuánto lo compró? En los mismos 100,000. Y le llamamos a eso estrategia de marketing. Y entonces los que son compradores impulsivos salen a comprar los zapatos que eran de 600 y ahora están en 300. Y el producto original era, el precio original era de 300. Y nos dejamos llevar así, comprando cosas que no necesitamos. Bueno, ese es otro tema. Si no, aquí me emociono con las ventas. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Gloria al Señor. Es decir, si queremos tener al Señor contento, digamos la verdad. Así nos pongamos colorados, digamos la verdad. Digamos la verdad. Pase lo que pase, pero hay que hablar con la verdad. Nuestro comportamiento debe ser verdadero, debe ser genuino. Somos hijos de Dios, amén. Somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. ¿Será que si eres casado o casada y coqueteas con quien no es tu esposa, tu esposo, es un buen comportamiento? ¿Será que si te enciendes en pasiones vergonzosas estás en un buen contexto ético? Alguien me hizo el siguiente comentario para estos días. La evasión, escuchen bien, la evasión de impuestos como creyentes, yo pensaría que está mal, pero tengo mis dudas si llega a ser pecado. ¿Qué le responderías a esa persona? Alguien que participe.
La evasión de impuestos, sé que está mal. Dice la persona que me hizo este comentario: como creyente yo pensaría que está mal, pero tengo mis dudas si llega a ser pecado. Y yo le dije a esta persona, Santiago 4:17 en Nueva Traducción Viviente dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Si es mi deber como empresario, como empleado, porque dependiendo de los ingresos como empleado también debo declarar renta. Si como empresario o dueño de un negocio debo pagar mis impuestos, porque es que es fácil. Y yo le decía a la persona, el Señor Jesús no estaba obligado por ser de naturaleza judía pagar los impuestos, sino solamente era para los extranjeros. Sin embargo, le pregunta a Pedro y dice: vamos a pagarlo. Ve y pesca el primer pescado que saques, ahí hay un estatero, con eso paga los impuestos. Aún sin tener la obligación, el Señor Jesús nos enseña que es nuestro deber cumplir con lo que se ha mandado. Entonces en eso estamos, en una evasión de impuestos, estamos comportándonos o saliéndonos de la ética cristiana, buscando el intríngulis para no pagar lo que debo pagar. Pero es que, hermano, hay formas. Yo no soy contador, soy profesional en mercadeo por la gracia de Dios, pero tengo entendido que hay formas legales de poder disminuir impuestos. Lo hay. Adquiere aquí activos, adquiere deudas en la compañía, inmediatamente terminado el bimestre, si tiene mucho IVA en contra, entonces debe traer IVA a favor. ¿Cómo? Eleve compras, eleve inventarios. Por eso a fin de año los almacenes, los dueños de las empresas, almacenes, se llenan de inventario para que la declaración de renta del siguiente año sea bajita. Hay formas legales de hacerlo. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado, porque si somos fieles en lo poco, hermanos, Dios nos exaltará y Dios nos bendecirá y nos dará lo que corresponde, lo que nos corresponde dar. No hagas en secreto. Esta frase Dios la puso en mi corazón y la escribí tal cual como Él me la dijo: no hagas en secreto a aquello que haciéndolo en público te avergonzaría. No hagamos en secreto aquello que haciéndolo en público nos avergonzaría, saliéndonos del contexto permitido. Y aquí hablo con los jóvenes, aquí hablo con los solteros, aquí hablo con los casados, aquí hablo con las viudas, aquí hablo con los adultos mayores, hablo con todo el pueblo del Señor. Hermanos, comportémonos de manera excelente y digna delante de Dios, nos vean los ojos humanos o no, porque delante de Dios estamos desnudos. Él nos ve en todo lugar. Por más de que cierres la puerta del baño y allí te enciendas en pasiones vergonzosas, Dios te está viendo, Dios te está observando. ¿Por qué tengo que en un noviazgo tener comportamientos como un impío, creyendo que estoy a escondidas? Y como dijo mi pastor en una enseñanza, mi pastor Tomás, alguien te observa, alguien nos mira. Nosotros creemos que nadie nos está mirando, pero siempre va a haber alguien que sí lo está haciendo.
pueda que sea otro humano, pero el que siempre nos observa está en medio nuestro en esta noche. Y Él es digno de ser adorado, de ser exaltado, aleluya. Porque a Él servimos, a Él adoramos, a Él reconocemos en todo nuestro actuar diario, aun cuando dormimos, que podamos ser de su agrado. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo nos habla precisamente de la lucha de la carne con el espíritu. Dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno, que es lo que quiero hacer, hago lo malo, que es lo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, dice el apóstol, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Y en vez de eso, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Eso parece un trabalenguas. Pero en conclusión, hermanos, sale esa naturaleza humana a querer hacer lo que es de la naturaleza humana. Pero hermanos, nosotros tenemos una ventaja inmensa, y es que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, y esta carne se sujeta al Espíritu. Tenemos la lucha, sí, la lucha constante, pero hermanos, solo venceremos si permanecemos en Dios, si permanecemos en oración, si permanecemos, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate. Hermanos, si estamos desocupados, olvidémonos. Un segundo de desocupa total, dejando nuestra mente ahí desorientada, de una vez llega la naturaleza humana. ¿Y qué tal si entras a esa página web no permitida para menores de edad? ¿Y qué tal si entras a observar allí escenas no permitidas para menores de edad? Creo que me están entendiendo. ¿Por qué me acuesto tan tarde ya cuando mi esposa se ha acostado y estoy entrando a navegar en sitios no permitidos, o más bien permitidos, y a veces para poder ingresar pagar para poder tener experiencias pasionales? Porque las cosas no están funcionando bien con tu esposa, con tu esposo. Oh querido joven, te estás encendiendo en tus pasiones juveniles. Esa naturaleza la vamos a tener doblegada en el nombre del Señor Jesucristo si nuestra vida la ponemos a los pies de Jesucristo. Y si nos ocupamos, hermanos, si nos ocupamos de las cosas de Dios. Tenemos 8 horas de pronto laborales o más, y como allí sí estamos concentrados haciendo el trabajo, pero llegamos a la casa y de pronto del trabajo a la casa comienza el enemigo a poner pensamientos que no deberían estar en nosotros, maquinando en cosas no sanas para un creyente, para un hijo de Dios. Estoy hablándole a un pueblo sabio y entendido en esta noche. Finalmente el apóstol dice: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pobre de mí, ¿quién me librará? Pero finaliza con esto: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Aleluya. ¿Quién le da un aplauso a Jesucristo? Él nos ha libertado. Aleluya. Él nos ha santificado. Gloria al nombre de Jesús. Iglesia, cuando el cristiano anda en luz,
tiene una vida conocida y no contiene pecados ocultos, ni falsedad, ni engaño. Ningún hijo de Dios sigue pecando. Dice primera de Juan 3, 9 y 10. Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros. Y si hablamos de pecados ocultos, voy a retrocederme un poco a la historia del pueblo de Israel. Cuando es vencido, después de haber vencido una ciudad más grande, que fue Jericó, y la orden era acabar con todo, derrotarlos, matarlos y no traerse nada. Y tuvieron un enfrentamiento con Ai y fueron derrotados. Josué, que era líder, se postra ante Dios y le reclama: ¿por qué si eran pocos hombres? Es ahí cuando el Señor le dice: levántate, vas a hacer lo siguiente: santifica al pueblo, reúnelo, y mañana lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Has escuchado esa frase de hilar delgado? ¿La han escuchado? Hilar delgado, es decir, ir al detalle, no mirándolo de manera macro, sino yendo al detalle. Pues así hizo el Señor. Yo escogeré una tribu, de la tribu escogeré un grupo, del grupo escogeré una familia, de la familia escogeré varones, y de entre los varones escogeré uno, que es el que ha tomado, el que ha pecado, ha desobedecido y ha robado de lo que debería haberse destruido en Jericó. Y así fue. Josué lo hizo y llegó finalmente, para hacerlo más breve, llegó hasta Acán, quien había tomado del anatema, de lo maldito. Lo que ha hecho es una vergüenza para Israel. Y Josué le dice a Acán: hijo mío, dime la verdad delante del Dios de Israel. Confiesa lo que has hecho. No trates de engañarme. Y él dice: es cierto. Le responde Acán a Josué: he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Tanto me gustaron, tanto me agradaron esas cosas que las tomé. Esta noche el Señor nos está invitando a que veamos qué hay en nuestra tienda, qué estamos ocultándole a nuestros hijos, qué le estamos ocultando a nuestra pareja, qué le estamos ocultando al pueblo, porque a Dios no se le escapa absolutamente nada. La invitación que el Señor Jesucristo nos está haciendo en esta noche es con una esperanza gloriosa, que aunque hayamos pecado, que aunque haya algo oculto, aquí nadie podrá arrojar la primera piedra, como pasó con la mujer adúltera. Nadie podrá señalar a ninguno. Pero sí quiero, en el nombre del Señor Jesucristo, decirles que si hay comportamientos aún en nuestra parte oculta, privada, reservada,
que está desagradando o es desagradable a los ojos de Dios. La invitación en esta noche es para que nos limpiemos de todas esas cosas, de todos esos vicios, de cualquier comportamiento que pueda estar debilitando nuestra vida cristiana. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice San Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Quiero finalizar con este texto de Proverbios 28:13. Y aquí lo vamos a leer, aquí. Proverbios 28:13. En esta traducción dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar, jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Quiero que me acompañen a leer este versículo en voz alta. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Les invito a estar de pie en esta hora y vamos a tener una palabra de oración con Dios. Y aquí hay un altar abierto. Hermanos, hay veces que son cosas insignificantes, como la mentira, y quizás se vuelven en hábitos que perjudica nuestra vida cristiana, que perjudica nuestro caminar, nuestro andar con el Señor. Y vamos a decirle a Él que tenga misericordia de nosotros. No es fácil, ¿cierto? No es fácil. Cuando de pronto uno ha venido fallando y fallando y fallando, y decirle: Señor, nuevamente te pido que tengas de mí misericordia. Pero hermanos, postrémonos ante Dios, reconozcamos que Él es el dador de la vida, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha limpiado, que Él ya nos ha limpiado con su sangre, y digámosle a Él que queremos ser mejores. Yo voy a invitar al ministerio de alabanza que entonen aquí una alabanza, y vamos a decirle al Señor en esta oración que queremos ser mejores, que queremos agradarle. Levantemos nuestras manos a Él y comencemos a tener esa oración, hermanos. Comencemos a decirle al Señor: Señor, pues soy sincero, soy sincera. Yo considero que tengo un comportamiento leal contigo, pero dijo David: líbrame aún de los que me son ocultos, porque quizá tenemos comportamientos o quizá procederes que no deberíamos tener. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos limpie, que el Señor nos santifique, que el Señor nos perfeccione, que el Señor nos ayude, que el Señor nos levante, que el Señor nos fortalezca.